¿Y si te dijera que hay conductores que nunca regresan de la carretera, pero sus autos siguen circulando? No es una leyenda urbana, tampoco un cuento de cantina. Es un relato documentado, contado por alguien que se atrevió a hablar, alguien que sobrevivió. En las afueras de Huamantla, un pueblo ubicado en el corazón de Tlaxcala, entre caminos secundarios olvidados y tramos rurales que ni siquiera aparecen en los mapas más recientes, hay una ruta que muchos conductores de plataforma evitan por completo: el desvío de la carretera vieja rumbo a la loma de Tepuente. Dicen que a veces el GPS recomienda ese trayecto por error, pero nadie debería tomar ese camino después de la medianoche. Gerardo Sánchez tenía 39 años. Vivía solo en un pequeño departamento en las orillas de Huamantla. Trabajaba como conductor de aplicación desde el 2019. Era un hombre reservado, ordenado, que evitaba meterse en problemas. Había sobrevivido a la pandemia, al desempleo, al juicio social de no tener pareja ni hijos después de los 35. Un tipo que solía decir: soy demasiado lógico como para creer en cosas raras, pero hasta los lógicos tienen límites. En agosto del 2023, aceptó un viaje un domingo, poco antes de las 2 de la madrugada. Una mujer solicitó ser llevada a una finca ubicada en las afueras, entre campos de cultivo y zonas despobladas. La ubicación marcaba como ruta más rápida un camino de terracería, angosto y oscuro, bordeado por vegetación densa. Era un tramo sin señalización, sin postes de luz, uno que el mismo Gerardo siempre evitaba, pero esa noche decidió seguirlo. Lo que vio durante ese trayecto lo cambió todo. No fue solo un ruido, ni una sombra fugaz. Fue algo que le rompió la mente, algo que lo obligó a dejar de conducir durante semanas, algo que hasta el día de hoy no logra explicar, y mucho menos olvidar. Mientras manejaba, comenzó a notar fallas en el GPS, sonidos distorsionados en la radio y un crujido leve detrás del asiento del copiloto. La pasajera no hablaba, solo miraba al frente. Gerardo intentó verla por el retrovisor, pero su rostro se veía borroso, como si algo impidiera que su imagen se formara del todo. Al acercarse a una curva estrecha entre dos cerros cubiertos de maleza, el motor se apagó de golpe. El coche se detuvo solo, y aún así, la radio se encendió sola. No emitía música, solo murmullos, voces que hablaban al mismo tiempo, en un idioma gutural e irreconocible. Trató de abrir la puerta, pero las cerraduras se activaron sin que él las tocara. Se giró para hablar con la mujer, pero el asiento trasero estaba vacío. La pasajera ya no estaba ahí. Salió del coche gritando, desesperado, pidiendo ayuda, y fue entonces cuando lo vio. Justo al lado del vehículo, sobre el suelo terroso, había un espejo viejo, circular, con un marco de hierro oxidado. Lo miró y no reflejaba nada, ni el coche, ni el camino, ni a él. Cuando finalmente logró que el auto encendiera de nuevo y se alejó del lugar, el reloj del tablero marcaba las 4:06 AM, pero él jura que no pasaron más de 15 minutos. Desde aquella noche todo cambió. El coche comenzó a fallar exactamente a las 3:18 cada madrugada. Voces comenzaron a escucharse en la parte trasera. Algunos pasajeros cancelaban el viaje solo al verlo llegar, y Gerardo nunca volvió a trabajar de noche. Esta es apenas una de tantas historias que los conductores prefieren callar, pero hoy, en este video, escucharás relatos reales, o al menos tan reales como lo que la mente alcanza a soportar. Historias de personas comunes, como tú y como yo, que al volante se cruzaron con algo que jamás debieron haber encontrado. Si alguna vez sentiste algo extraño mientras manejabas solo, comenta: yo sé lo que es ser observado en la carretera. Y antes de que sigamos con los demás relatos, dale like a este video y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir recopilando historias como esta. Relatos que el mundo prefiere olvidar, pero que el camino siempre reclama de vuelta. A la mayoría de los conductores les da miedo que les roben, a otros que un borracho los agreda. Pero hay quienes han aprendido que lo más peligroso no siempre es humano. Oscar Beltrán
Adrián, de 42 años, trabajaba por las noches manejando un coche blanco modelo 2012 en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Padre divorciado de 2 adolescentes, era de esos hombres tranquilos, solitarios, que trabajaban más por costumbre que por necesidad. Siempre fue escéptico. Decía que lo paranormal eran excusas para evadir la lógica y que a la carretera solo se le teme cuando uno debe algo. Pero él aprendió en carne propia que hay cosas que uno no necesita de ver para que lo sigan. Todo comenzó una madrugada de septiembre de 2022. Óscar estaba estacionado cerca del Parque Tangamanga cuando recibió una solicitud para recoger a un pasajero en las inmediaciones de la vieja carretera a Río Verde, cerca de un sitio abandonado donde antes hubo un motel que ardió en llamas años atrás. Era un punto poco común para un viaje a esa hora, pero no era la primera vez que alguien pedía transporte desde sitios así. El nombre del pasajero era Eduardo Ramírez y el destino estaba a solo 10 minutos. Al llegar al lugar, Óscar notó que no había luz alguna, ni casas cercanas, solo árboles secos y el portón oxidado del viejo motel cerrado con una cadena. Sin embargo, en cuanto detuvo el coche, escuchó la puerta trasera abrirse. Sintió el peso de alguien sentarse y cerrar con fuerza. «Buenas noches», dijo una voz masculina, baja, casi sin aliento. Óscar, extrañado, giró apenas el rostro. No podía ver al pasajero con claridad. El espejo retrovisor mostraba solo una silueta oscura. «¿A dónde lo llevo, joven?» «Adelante», le dijeron. «Ya marqué la dirección». El coche arrancó. Óscar intentó entablar conversación. Preguntó si hacía frío, si había esperado mucho, pero el pasajero no respondió. Solo respiraba, profundamente, como si estuviera fatigado o a punto de quedarse dormido. Al llegar a la dirección, una calle polvorienta en las afueras de Soledad de Graciano Sánchez, Óscar se estacionó. «Ya llegamos», le dijo. No obtuvo respuesta. Volteó lentamente. El asiento trasero estaba vacío. Abrió todas las puertas. Nada. Caminó alrededor del coche. Silencio. Entonces sintió un escalofrío tan agudo que le punzó la nuca. Miró el asiento de nuevo. Había una marca, la forma de un cuerpo, como si alguien hubiera estado sentado ahí por horas. Temblando, abrió la aplicación para revisar los datos del viaje. No había registro. No existía ningún Eduardo Ramírez, ni historial, ni ruta, ni pago. Como si la aplicación hubiera borrado todo o nunca hubiera sucedido. Esa noche no pudo dormir, pero los días siguientes fueron peores. Durante las siguientes semanas, cada vez que conducía por la zona, el coche se detenía por sí solo a la altura del motel incendiado. Las luces internas parpadeaban, la radio cambiaba de estación y una voz, siempre la misma, susurraba desde el asiento trasero: «Adelante, ya marqué la dirección». Una noche decidió regresar con un amigo sacerdote. El lugar estaba cercado, con letreros viejos de «Prohibido el paso». Aún así, forzaron el portón y caminaron entre los restos del edificio. En una de las habitaciones, entre los escombros calcinados, encontraron una credencial derretida parcialmente por el fuego. El nombre, apenas legible, decía Eduardo R. La historia se remonta a 1996. Según archivos locales, un joven llamado Eduardo Ramírez murió calcinado en ese motel, tras encerrarse por voluntad propia y provocar el incendio. Nunca encontraron su cuerpo, solo huesos parciales y una carta donde decía que nadie debía llevarlo de regreso. Desde entonces, dicen que su alma sigue esperando un conductor que lo lleve, aunque ya nadie recuerde a dónde. Óscar dejó de manejar, vendió su coche, se mudó a Guadalajara, pero aún algunas noches sueña con una voz que dice desde atrás: «Adelante, ya marqué la dirección». ¿Y tú, te atreverías a recoger a alguien en un sitio donde ya no vive nadie? Si alguna vez tuviste un pasajero que te dejó más preguntas que respuestas, escribe en los comentarios: «Yo también he llevado a alguien que no estaba vivo». Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete al canal y comparte este video. Las carreteras esconden cosas que no todos están preparados para ver, pero algunos no tienen opción. Hay trayectos que parecen eternos, aunque solo duren minutos.
Rutas en las que el tiempo se encoge, la lógica se distorsiona y el miedo se instala en los huesos. Ramiro Castañeda, de 54 años, era chofer de tráiler desde los 21. Había cruzado casi todo el país transportando materiales de construcción, maquinaria pesada y toneladas de alimentos. Conocía los caminos de México como las arrugas de sus manos. No era un hombre de sustos fáciles. Había vivido asaltos, accidentes, tormentas y hasta derrumbes. Lo único que respetaba con temor eran los túneles, especialmente uno. Todo comenzó en junio de 2021, cuando aceptó un viaje nocturno desde Veracruz hasta Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. Debía cargar maderas en una bodega rural y entregarlas antes del amanecer. El problema era que la ruta más rápida lo obligaba a pasar por el túnel de Xalacuatlán, una construcción abandonada durante años y reabierta sin mantenimiento apenas unos meses antes. Los camioneros más veteranos advertían: evita ese túnel de noche, muchos no regresan igual. Ramiro pensó que eran exageraciones, supersticiones de quienes ya no confiaban en sus reflejos. Así que arrancó su Kenworth rojo a las 10:47 p.m., con la cabina limpia, la radio encendida y el termo de café humeante a su derecha. Mientras ascendía las curvas de la sierra, el aire se volvía más espeso. La niebla bajó repentinamente, cubriendo todo con una opacidad que el parabrisas no lograba vencer. A las 2:13 a.m. llegó al túnel. Era más estrecho de lo que recordaba. Su longitud era de apenas 400 metros, pero la entrada parecía la boca de una criatura que aguardaba. Ramiro encendió las luces altas, aceleró con decisión, pero en cuanto sus ruedas pisaron el primer metro dentro del túnel, el motor comenzó a toser. La radio se apagó, el tablero se apagó y el sonido del viento cesó por completo. Todo era silencio, opaco, sordo. Ramiro se aferró al volante. Podía ver el final del túnel a lo lejos, pero cuanto más avanzaba, más lejano parecía. Revisó el reloj del tablero. Estaba detenido en 2:13. No se movía ni un segundo. De pronto, vio un destello a su izquierda. Una sombra cruzó la pared interior del túnel, luego otra y otra. Personas caminando en dirección contraria, descalzas, en silencio, con la mirada fija al frente, todos con ropas antiguas, harapientas, y todos completamente idénticos entre sí. Era como si la misma persona estuviera duplicada una y otra vez. Ramiro intentó frenar, pero el freno no respondía. El tráiler seguía avanzando solo, a una velocidad constante. Entonces lo vio. Otro tráiler, igual al suyo, saliendo del túnel en dirección contraria, con las luces encendidas, cabina roja y vacío. Vacío. Dentro de la cabina del otro tráiler no había nadie, pero su motor rugía y al pasar junto a él, Ramiro notó algo escalofriante. En el espejo retrovisor del tráiler contrario estaba su propio rostro, viéndolo, no como un reflejo, sino como si ya estuviera ahí. Finalmente, las luces del túnel desaparecieron. El tráiler se detuvo al salir. El reloj marcaba 4:09 a.m. El café estaba frío y Ramiro, jadeando, no recordaba cómo había llegado hasta allí, pero al mirar la caja de carga, estaba vacía. La madera ya no estaba. Lo reportó a la empresa. Lo investigaron. Dijeron que no había registro del embarque, que el viaje nunca fue programado, que el sistema no mostraba rastros del GPS durante 2 horas. Ramiro mostró las bitácoras, las fotos, los registros. Pero todo se desvaneció, como si su tráiler hubiera atravesado un lugar que no existe para los vivos. Desde esa noche, no volvió a conducir de madrugada. El túnel fue cerrado semanas después, tras el derrumbe de una de sus paredes internas. En el lugar, encontraron los restos de 2 vehículos oxidados y los huesos de 5 personas, todos sin identificación. Hoy, Ramiro vive en silencio, en una casa modesta en los bordes de la ciudad. No habla del tema, pero cada vez que escucha un motor rugir en la madrugada, se asoma a la ventana, por si ve pasar su tráiler vacío. ¿Y tú, te atreverías a cruzar un túnel donde el tiempo no avanza y tú mismo te espera al otro lado?
Si alguna vez entraste a un lugar del que no estás seguro de haber salido, comenta, yo también crucé algo que no era de este mundo. Y si esta historia te hizo mirar la carretera con otros ojos, suscríbete y comparte este video. Hay rutas que nadie debería cruzar, pero hay relatos que necesitan ser contados. Silvia Montoya tenía 48 años cuando aceptó su primer turno nocturno como taxista en Querétaro. Hasta entonces había trabajado solo de día. Divorciada, con 2 hijos adultos que apenas le hablaban, buscaba mantener su mente ocupada. De noche, decía, los pensamientos gritan más. Por eso prefería andar en movimiento, incluso en silencio, antes que quedarse sola en su departamento, enfrentando los ecos de una vida que ya no reconocía como suya. No creía en fantasmas. Lo suyo era sobrevivir, no pensar. Y en los primeros meses, así fue. Rutas tranquilas, pasajeros solitarios, alguna que otra discusión por el cambio o la tarifa. Nada fuera de lo común, hasta la noche del 12 de octubre de 2022. Esa noche, Silvia terminó una carrera en las afueras de la ciudad, cerca del antiguo Hospital de San Rafael, una construcción abandonada que había funcionado como centro de cuarentena durante décadas pasadas. La zona estaba desierta, ni un solo poste de luz en funcionamiento, solo sombras y el zumbido lejano de transformadores viejos. Eran las 3:30 a.m. Silvia se detuvo a revisar su celular. El próximo pasajero canceló, suspiró. Entonces, encendió la radio para distraerse. La frecuencia marcaba 89.6 FM, pero no se escuchaba música, solo estática. A punto de apagarla, escuchó algo. Una voz suave, femenina, que susurraba, ¿podrías llevarme a casa? Silvia se sobresaltó, miró alrededor. Nadie. Bajó el volumen, pero la voz se mantuvo. No venía de la radio, era directa, personal, desde el asiento trasero. Se giró lentamente. Una mujer estaba sentada justo detrás de ella, piel muy blanca, pelo largo, lacio, cubriendo parte del rostro. Vestido antiguo, manchado de lo que parecía barro, o algo peor. Su mirada no era agresiva ni triste, era vacía. ¿A dónde vamos?, preguntó Silvia temblando. A casa, repitió la mujer. El coche arrancó solo. Silvia no tocó el acelerador. No sabía hacia dónde ir, pero las calles parecían abrirse solas, guiándola. La mujer no hablaba, no se movía, solo observaba por la ventana como si esperara algo. Tras unos minutos, el auto se detuvo frente a una casa vieja, con ventanas clausuradas y un portón oxidado. Silvia no conocía la colonia, ni había registrado ruta alguna en el GPS. Era como si el coche hubiera llegado por sí mismo. Gracias, dijo la pasajera. Silvia se giró para cobrarle, pero el asiento estaba vacío. Solo quedaba una rosa negra, marchita, sobre la tapicería, y un aire frío, pesado, que no desaparecía. Asustada, revisó el historial del viaje. No había registro, ni solicitud, ni ruta, ni nombre. Intentó reiniciar la aplicación, pero algo la interrumpió. La radio se encendió sola. La frecuencia seguía en 89.6 FM, pero ahora la voz era distinta. Era la suya. Silvia escuchó con horror su propia voz grabada diciendo, ¿a dónde vamos? A casa, respondía la otra. Cortó la radio de inmediato. Aceleró, abandonó la zona. Pero los días siguientes, cada madrugada a las 3:33 a.m., la radio volvía a encenderse sola en esa frecuencia. Y la misma voz decía la misma frase. Silvia intentó ignorarlo. Cambió de auto, cambió de teléfono, incluso dejó de trabajar de noche, pero los sueños no paraban. En uno de ellos, caminaba por un pasillo de hospital, oscuro, con las paredes cubiertas de nombres escritos con sangre. En cada puerta, una voz le decía, llévame a casa. Pero al final del pasillo, su propia madre la esperaba, una mujer a la que Silvia había abandonado en una residencia años antes. Despertaba con sudor, con la sensación de haber dejado a alguien atrás. Finalmente, decidió regresar al punto donde todo empezó, la entrada del viejo hospital de San Rafael. Se estacionó y esperó. Miró el reloj. 3:32 a.m. Encendió la radio, estática, hasta que la frecuencia sintonizó sola. ¿Estás lista para llevarme? Silvia cerró los ojos. Asintió. Esa fue la última vez que se le vio. Su taxi fue encontrado días después, con las puertas abiertas y el motor en marcha.
frente al hospital. En el asiento trasero, una rosa negra. Y una grabación en bucle repitiendo su voz, diciendo, «A casa». Desde entonces, varios taxistas reportan haber escuchado la misma frecuencia al pasar por la zona. Algunos dicen haberla visto, otros aseguran que ya no es ella, sino algo que tomó su forma. ¿Y tú, alguna vez llevaste a alguien que no sabía regresar? Si alguna vez escuchaste una voz que no podías explicar, comenta, «Yo también he escuchado lo que no debía estar ahí». Había trabajado más de 2 décadas sobre el volante, pero nunca había sentido que el tiempo se doblara hasta esa noche. Matías Carrillo, 57 años, era conductor de autobuses intermunicipales en el estado de Oaxaca. Desde joven, su vida había sido la ruta, caminos serpenteantes, pueblos que se despertaban con las bocinas del camión, lluvia sobre los cristales, niños que saludaban desde la banqueta. Era de esos choferes que sabían en qué curva se cortaba la señal del celular y en qué parador siempre había tamales recién hechos. Callado, meticuloso, respetado por sus compañeros. Su ruta habitual era entre Puerto Escondido y San Pedro Juchatengo, pasando por la Sierra Sur, un recorrido que conocía como la palma de su mano. Pero en abril de 2022, algo ocurrió que no supo cómo explicar. Una mañana recibió un aviso de última hora. Un autobús se había averiado y debía cubrir el turno nocturno hacia San Pedro, partiendo a las 23:45. Era una ruta poco común de noche, debido a las condiciones del camino y a las supersticiones locales. Pero Matías no era supersticioso, solo pensaba en hacer bien su trabajo y regresar a casa. Esa noche abordaron solo 5 pasajeros, todos hombres mayores, silenciosos, excepto uno, un joven delgado de unos 20 años con mochila al hombro y chamarra de mezclilla. Se sentó en la tercera fila, lado izquierdo. Nadie lo miró, nadie lo saludó. Solo Matías notó algo extraño. No había registro de su boleto en el sistema. El asiento 7 estaba marcado como vacío. Inició el trayecto. Carretera mojada, curvas cerradas, neblina. Matías iba concentrado. Los pasajeros dormían, pero cada cierto tiempo podía ver al joven por el espejo retrovisor. No dormía, no se movía, solo miraba al frente, sin parpadear. Pasaron 1, 2, 3 horas, cerca de las 3:20 am, al tomar una curva antes del puente viejo de San Miguel Suchixtepec, Matías sintió un mareo repentino, como si algo lo empujara a cerrar los ojos. Se obligó a mantener el volante firme, pero el paisaje comenzó a repetirse. Las mismas piedras, el mismo poste, el mismo árbol torcido, una y otra vez. Los minutos no avanzaban. El reloj digital del autobús marcaba 3:23 y no se movía. De pronto, los pasajeros comenzaron a desaparecer, uno a uno, como si se desvanecieran en el aire. Matías gritó, paró el vehículo, corrió hasta el pasillo. Vacío. Solo quedaba el joven de la chamarra de mezclilla. ¿Dónde están?, preguntó con voz quebrada. El joven lo miró por primera vez y dijo, con una voz seca y lejana, «Ellos no estaban en este horario». Matías no entendió. Miró por la ventana. No había camino, solo niebla y árboles deformes que no reconocía. Intentó encender el motor. Falló. La radio chirriaba. El volante vibraba solo. Entonces el joven volvió a hablar. «No debiste tomar esta ruta. No a esta hora. ¿Qué es esto? ¿Quién eres?» «Soy el que viaja entre los viajes, el que está en todas las rutas y en ninguna. Estoy en cada trayecto que cruza con el tiempo que no avanza». El motor rugió sin que nadie lo tocara. Las luces se apagaron y Matías sintió cómo el autobús se movía solo, como si flotara, como si no estuviera más en carretera, sino en algo más antiguo, más profundo. Cuando despertó, estaba en el asiento del conductor, de día, con sol en el parabrisas. El autobús estaba estacionado frente a la terminal de San Pedro Juchatengo, solo, sin pasajeros, sin registro de viaje, sin kilómetros marcados. Lo reportó. La empresa revisó cámaras, GPS, hojas de ruta.
nada, todo en blanco. Según el sistema, ese autobús nunca salió esa noche. Ni siquiera debía estar en servicio, pero había algo más. En la bitácora del conductor anterior, escrita a mano semanas antes, encontró una nota. Si alguien aborda con chamarra de mezclilla y no parpadea, no lo mires a los ojos, no pertenece a esta hora. Matías nunca volvió a conducir de noche, pero dicen que algunos choferes nuevos han visto al mismo joven subiendo en la tercera fila, asiento izquierdo, siempre en rutas distintas, siempre en la madrugada, siempre a las 3:23 am. ¿Y tú ya sabes con quién compartes asiento en los trayectos nocturnos? Si alguna vez viviste un momento en el que el tiempo parecía detenerse mientras viajabas, comenta: yo también estuve atrapado entre horarios. No todo lo que llega por una app es real, no todo lo que se entrega regresa. Elías Rentería, 28 años, vivía en Monterrey, Nuevo León. Era repartidor de comida por aplicación desde hacía 3 años. Le gustaba la libertad del trabajo, la posibilidad de moverse por la ciudad sin tener jefes ni rutinas fijas. Hacía entregas en moto, de día y de noche, sin mayor problema. Se sentía dueño de su tiempo, hasta que su tiempo empezó a desobedecerlo. Todo comenzó una noche de jueves, en diciembre de 2022. Elías acababa de dejar un pedido en la colonia Obispado. Ya eran las 11:41 p.m. y pensaba cerrar la aplicación y volver a casa. Pero entonces llegó una notificación extraña. Pedido urgente, pago doble, distancia corta. El nombre del cliente no aparecía, solo las iniciales ER. Elías dudó, pero aceptó. El restaurante estaba en funcionamiento, aunque ya estaban por cerrar. Le entregaron una bolsa pequeña, sin nombre ni etiqueta, solo envuelta en papel oscuro. Cuando preguntó qué era, la encargada respondió: siempre lo mandamos igual, nunca lo abrimos. Así lo pide el cliente. Elías subió a la moto, activó la ruta, pero al mirar la dirección, sintió un escalofrío. Calle Encina Negra Bla 13, Colonia Las Misiones. No conocía esa calle, ni esa colonia, pero la app trazó el recorrido con normalidad. Indicaba solo 7 minutos. Tomó el periférico, luego subió por una avenida sin nombre. Las luces comenzaron a desaparecer. El tráfico disminuyó. Cuando miró atrás, no había coches, ni casas, solo un camino recto, flanqueado por árboles negros, secos, que parecían inclinarse sobre el asfalto. Llegó a un conjunto de casas antiguas, de arquitectura colonial, todas en ruinas. El mapa indicaba: has llegado a tu destino. Frente a él, una casa de 2 pisos, sin ventanas, con la puerta entreabierta. Oscuridad total adentro. Bajó de la moto, con la bolsa en mano. Dudó, pero entonces la aplicación vibró sola en su celular, mostrando un mensaje: entrega en puerta, no tocar el timbre, no esperar respuesta. Elías tragó saliva, caminó hacia la entrada. Al acercarse, escuchó un murmullo, como si alguien respirara justo del otro lado de la puerta. Dejó la bolsa en el umbral, se dio la vuelta para regresar y la moto ya no estaba, desaparecida. Revisó el teléfono, sin señal, sin GPS. El mapa estaba en blanco, solo una notificación persistente: pedido entregado, ¿deseas seguir entregando? Corrió, gritó, nadie respondió. Entonces miró hacia la calle y vio algo imposible: una fila de repartidores, todos parados, motos apagadas, mirando hacia la casa. Vestían uniformes antiguos, desgastados. Algunos llevaban mochilas rotas, otras manchadas. Uno de ellos, el más cercano, tenía el mismo rostro que Elías, idéntico. El doble lo miró y susurró: no lo entregues otra vez, no regreses. Elías cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba en su cama. La ropa de trabajo seguía puesta, las llaves de la moto en el suelo. Su celular mostraba como hora actual 11:41 p.m., la misma hora en que había aceptado el pedido. Pensó que había sido un sueño, hasta que al abrir la mochila encontró la misma bolsa oscura, cerrada, intacta. Intentó tirarla, quemarla, pero siempre reaparecía. En su maleta, en su mesa,
en su moto. Días después, al hablar con otros repartidores en un punto de descanso, mencionó la dirección Encina Negra 1113. Uno de ellos palideció, otro dejó caer su vaso de café, un tercero murmuró: a mí también me mandaron ahí, pero yo sí abrí la bolsa. ¿Y qué había? Una nota. Solo decía: ya sabes dónde volver. Nadie volvió a verlo después de esa noche. Desde entonces, Elías trabaja solo de día, pero sabe que tarde o temprano la app le volverá a mostrar la notificación, que esa dirección volverá a aparecer, que esa bolsa, la que aún guarda escondida en su armario, sigue esperando ser entregada a su verdadero dueño. ¿Y tú qué harías si aceptaras un pedido que no tiene regreso? Si alguna vez tomaste un camino que parecía más largo de lo que debería, comenta: yo también entregué algo que no era mío. A veces, lo más aterrador no es lo que aparece, es lo que nunca debería haber vuelto. Catalina Robles, 46 años, trabajaba como chofer particular desde hacía 6 años en la Ciudad de México. Había comenzado como empleada doméstica, pero tras una reestructuración en la familia para la que trabajaba, le ofrecieron el puesto de conductora fija. Ropa formal, carro blindado, horarios extensos, sueldo superior al promedio. La familia Carranza era de Abolengo, propietarios de varias casas en San Ángel, de esas construcciones coloniales que sobreviven en medio del concreto moderno, ocultas tras muros cubiertos de hiedra. Durante meses, Catalina solo transportaba a la señora Elena Carranza: consultas, reuniones, eventos. Luego, ocasionalmente, al señor Adolfo. Nunca a los hijos. Hasta el 17 de febrero de 2023, cuando una mujer que trabajaba como niñera bajó del auto y dijo: Catalina, la niña quiere que la lleves a casa de su abuela. Dice que ya sabe el camino. La niña, Lucía, tenía unos 7 años, cabello largo, vestido azul, silenciosa, muy pálida. Sus ojos parecían demasiado fijos, como si observaran a través de uno. Catalina intentó preguntarle si estaba segura, si sus padres sabían, pero Lucía no habló, solo asintió. Subieron al coche. Catalina encendió el motor. La niña, sentada en el asiento trasero, extendió la mano señalando la dirección. No habló una sola palabra en todo el trayecto. Solo daba instrucciones con gestos, como si ya hubiera hecho ese camino muchas veces. Cruzaron calles antiguas, estrechas, algunas tan viejas que ni siquiera aparecían en los mapas actuales. La ciudad fue quedando atrás. Entraron a una zona donde los árboles eran demasiado altos, las casas demasiado calladas y los faroles inexistentes. Finalmente llegaron. Una casona de 3 pisos, de muros grises y ventanas selladas. Catalina jamás la había visto. En la entrada, una verja de hierro oxidado estaba entreabierta. La niña bajó sola, sin despedirse. Caminó hacia la puerta, que se abrió sin que nadie la tocara, y desapareció. Catalina esperó minutos, luego horas. A la mañana siguiente volvió a la casa de los Carranza. Furiosa, quería saber por qué habían permitido que una menor anduviera sola, pero lo que escuchó la dejó sin aire. Lucía murió hace 5 años, dijo la señora Elena temblando. Murió en un accidente aquí mismo, en la casa. Cayó de las escaleras. Desde entonces, a veces nos dicen que la ven. Catalina no lo creyó. Mostró el asiento trasero del coche. En él aún había una muñeca que la niña había sostenido. Elena la reconoció al instante. Esa muñeca fue enterrada con ella. Catalina no volvió a mencionar el tema, pero desde esa noche, el coche comenzó a presentar fallas eléctricas. Las puertas se abrían solas. El GPS marcaba rutas hacia calles inexistentes. Y cada martes, exactamente a las 6:47 p.m., la radio del auto se encendía con estática y una voz susurraba: ya sé el camino. Una semana después, mientras esperaba frente a un restaurante, sintió algo en el asiento trasero. Volteó lentamente. Ahí estaba Lucía, silenciosa, señalando la misma dirección. Catalina cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba sola, pero el carro marcaba ya la ruta a la casona. Durante meses evitó esa zona. Cambió de coche, cambió de trabajo, pero la ruta sigue apareciendo. Algunos vecinos dicen que en las noches de lluvia se puede ver un auto negro detenido frente a la casa abandonada, una mujer al volante y en el asiento trasero una niña señalando con el dedo. ¿Y tú
¿Alguna vez transportaste a alguien que no debía estar vivo? Si alguna vez sentiste que alguien te acompañaba sin haber subido al coche, comenta: yo también llevé algo que no era de este mundo. En los pueblos escondidos entre la niebla y la montaña hay caminos que no figuran en los mapas y destinos que no se buscan. Ellos te encuentran. Laureano Jiménez, conocido como Don Laureano, tenía 69 años y conducía un taxi colectivo viejo pero resistente, color beige con franjas verdes, por las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Trabajaba desde que tenía 18 años. En los años 60 había aprendido a manejar con su padre y con el tiempo se convirtió en uno de los pocos que conocían cada curva, cada terracería, cada vereda rural de los alrededores de Zacatlán de las Manzanas. Su taxi era más que un vehículo. Era testigo de miles de historias, viajes al hospital, emergencias, despedidas, nacimientos. Nunca tuvo miedo de la oscuridad. En esas tierras, la noche cae temprano y la niebla es una vieja amiga. Pero hay algo que Don Laureano siempre repetía: no recojas a nadie después de la lluvia, y menos si va en dirección al bosque de San Jerónimo. El 14 de septiembre de 2022, esa regla se rompió. Había llovido sin parar por 3 días. El lodo cubría parte de las rutas. Laureano regresaba a su casa ya tarde, con los faros apenas atravesando la niebla espesa. Fue entonces cuando lo vio, un joven parado a la orilla del camino, completamente empapado, con un morral al hombro. «Buenas noches, Don. ¿Va pa'l norte?» Laureano dudó. No era una hora normal, pero algo en la voz del muchacho lo hizo asentir. Abrió la puerta y el joven subió. «¿Hasta dónde?», preguntó. «Hasta La Mora». Laureano se estremeció. Esa aldea no existía desde 1985. Un derrumbe la había sepultado casi por completo. Los sobrevivientes se habían ido. El acceso fue clausurado, pero el joven hablaba como si aún viviera ahí. «¿Tú eres de allá?» «Nací ahí. Regresé a ver a mi madre. No tarda en morirse». El viejo taxista pensó que quizá alguien volvió a habitar el terreno, que tal vez las familias habían reconstruido. Así que siguió la ruta, pero mientras más se adentraba, más se torcía el camino. El lodo no parecía frenarlo. Las ramas se abrían solas. La niebla se hacía más espesa y la temperatura bajaba. Cuando cruzó un puente de madera podrida que él juraba haber visto colapsado hacía años, supo que algo no estaba bien, pero el joven no mostraba miedo. Solo observaba el bosque con tristeza. «Faltan 2 curvas», dijo, y entonces Laureano lo vio. Las casas, las mismas de su juventud, con las mismas tejas rojas, las mismas puertas verdes, la iglesia de piedra, la fuente, todo como si nunca hubiera sido destruido. Entraron al pueblo. Gente caminaba, mujeres barriendo, niños corriendo, todos en silencio, sin mirar al coche, como si no lo vieran. «Ahí vive mi madre», señaló el joven apuntando a una casa con cortinas blancas. Bajó, sin despedirse. Don Laureano sintió algo extraño. No supo por qué, pero bajó también. Quería comprobar que no estaba soñando. Al entrar al pueblo, el silencio era absoluto. Nadie lo saludaba, nadie lo veía. Caminó por la plaza. La fuente seguía goteando, pero el agua estaba negra. Pudo ver su reflejo, y detrás de él, a todos los habitantes mirándolo fijamente. Dio un paso atrás, tropezó, cayó. Cuando abrió los ojos, estaba dentro de su taxi, solo, estacionado frente a un barranco. La ruta que había seguido no estaba, ni las casas, ni el puente, ni la aldea. Revisó su celular. La hora, 5:17 AM. La batería estaba agotada y en el retrovisor un morral, el mismo que cargaba el joven. Desde ese día, Don Laureano no volvió a manejar de noche, pero algunos aseguran haber visto su taxi semanas después, detenido en una curva del bosque, con la puerta trasera abierta y la radio encendida, repitiendo una frase: «Faltan 2 curvas». ¿Y tú? ¿Alguna vez llegaste a un lugar que ya no existe? Si alguna vez entraste a una calle, pueblo o camino que no figura en los mapas, comenta:
Yo también estuve donde no debería haber llegado. A veces no es a donde llevas al pasajero, sino a donde él ya sabe que vas a llegar. Renata Muñoz, 36 años, trabajaba con una aplicación de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. Era madre soltera, con una hija de 9 años, y llevaba apenas 6 meses conduciendo su coche propio, un sedán gris claro modelo 2016. Empezó en los turnos diurnos, pero como las ganancias nocturnas eran mejores, decidió arriesgarse. En sus palabras, los miedos no pagan la renta. Conduciendo de noche conoció todo tipo de gente: borrachos, parejas peleando, mujeres llorando, tipos extrañamente callados, nada que no pudiera manejar, hasta que algo comenzó a repetirse. El 27 de marzo de 2023, una pasajera mayor pidió ser llevada a una dirección en el barrio de Santa Tere. Al llegar, Renata no encontró la casa, solo una barda con grafitis. La mujer dijo: «Disculpa, me equivoqué, es una calle más adelante». Pero tras avanzar 3 cuadras, la mujer desapareció. No abrió la puerta, no escuchó que bajara. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Lo más inquietante fue que la app marcaba el viaje como completado, en un punto sin nombre. Renata intentó olvidar el incidente, pero 2 noches después, otro pasajero, un hombre joven, pidió un destino en la colonia americana. Al ingresar al GPS, notó que el punto de entrega era exactamente el mismo donde terminó el viaje de la mujer anterior. Pensó que era coincidencia. Luego vinieron más pasajeros, uno a uno, con nombres distintos, rutas distintas, y todos terminaban pidiendo en algún momento del trayecto que Renata los llevara una cuadra más adelante, a la vuelta, hasta donde se corta la calle, siempre con excusas vagas, y siempre desaparecían al llegar. Renata revisó el mapa de sus viajes. Todos culminaban en una zona sin iluminación, entre calles cerradas, cerca de un antiguo edificio abandonado que había sido clínica psiquiátrica. Un lugar sin señal, sin vecinos, sin registro postal. El GPS mostraba el lugar como zona sin acceso. Aún así, cada noche, la aplicación le asignaba nuevos pasajeros que terminaban allí. Preocupada, intentó denunciarlo a la empresa. No obtuvo respuesta. Contactó a otros conductores. Uno le respondió: «Si ya te apareció ese punto, ya no hay vuelta atrás. A mí también me pasó. No regreses más ahí». Esa misma noche, mientras pensaba si debía desconectarse, recibió una solicitud. La foto del usuario estaba borrosa. El nombre era ilegible, pero el pago era triple. Por impulso aceptó. El pasajero subió. Un joven con sudadera negra, rostro cubierto por la capucha. No hablaba, solo respiraba profundamente. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Renata. El joven extendió su celular. En la pantalla, un mapa, el punto sin nombre. Renata dudó, pero comenzó a conducir. Durante el trayecto, la ciudad pareció apagarse. Semáforos fuera de servicio, calles desiertas, faroles parpadeantes. Y finalmente el mismo callejón donde todo culminaba. El joven bajó, pero antes de cerrar la puerta susurró: «Ahora tú sabes dónde es. Pronto te tocará llevar a alguien». Ella intentó salir rápido del lugar, pero el coche se apagó. No respondía, ni luces, ni motor, ni radio. Solo su celular encendió, por sí solo, una notificación de la app. Nuevo pasajero, Renata Muñoz. Destino, dirección final. El espejo retrovisor tembló, y por un instante, Renata vio a alguien sentado en el asiento trasero. Alguien que no era ella. Desde esa noche, ha intentado evitar la zona, pero el punto vuelve. La aplicación falla. El GPS la redirige allí, incluso en rutas normales. Pasajeros la miran como si ya supieran a dónde van, y lo peor, cada vez que su hija toma su teléfono, pregunta por qué aparece una notificación con su nombre, y ese lugar sin calle, sin número. Renata aún conduce, pero jura que hay una noche marcada, una noche en que será ella quien suba al coche, como pasajera. ¿Y tú, alguna vez sentiste que eras parte de un viaje que no pediste? Si alguna vez un trayecto te llevó a un lugar que no reconociste, comenta: «Yo también llegué a donde no debía». Tal vez nunca se trató de historias aisladas. Tal vez nunca fueron solo coincidencias. Tal vez todos ellos, los que condujeron de noche, los que aceptaron un último viaje, los
Los que siguieron rutas que no deberían existir estuvieron cumpliendo el mismo propósito, un propósito que ellos no eligieron, uno que ya estaba trazado. Con cada historia contada hay algo que se repite, una hora exacta, un pasajero que no parpadea, una dirección que no figura en el mapa, una voz que no pertenece a este tiempo, un reflejo donde no debería haber ninguno, y siempre, al final, el silencio. No importa si conduces un taxi, un autobús, una moto o un coche particular, no importa si estás en Guadalajara, en Oaxaca, en la Sierra de Puebla o en Monterrey. Tampoco importa si lo haces por necesidad o por costumbre. Cuando tomas el volante y estás solo, algo más puede estar viajando contigo. A lo largo de esta serie, escuchaste 10 relatos, 10 testimonios de conductores comunes, personas que no creían en lo extraño, personas que solo querían terminar su jornada, personas como tú. Y sin embargo, todas sus rutas terminaron igual, con la pérdida de la lógica, de la realidad, del control, con una entidad que no se ve, pero se siente, una presencia que se esconde entre las luces fundidas, los caminos rurales, los radios que solo transmiten estática, que se camufla en solicitudes de aplicación, en rostros normales, en instrucciones vagas. Muchos de ellos nunca regresaron, otros siguen conduciendo. Y algunos ahora esperan al próximo conductor que esté dispuesto a aceptar el siguiente viaje. Porque no se trata solo de fantasmas, ni de maldiciones, ni de lugares prohibidos. Se trata de que algo o alguien está usando nuestros sistemas, nuestras rutas, nuestros reflejos, para llegar a donde antes no podía. Y tú estás siendo observado. Sí, tú. Porque si escuchaste estas historias hasta el final, puede que ya estés marcado, puede que ya formes parte del mapa que no aparece en el GPS. Puede que esta noche, al girar la llave, alguien ya esté en tu asiento trasero. Puede que esta noche la dirección final sea la tuya. Y si algo golpea tu ventana a las 3:23 de la mañana, no abras, no mires atrás, no preguntes quién es, solo arranca. Pero si ya es demasiado tarde, comenta aquí abajo. Yo también tomé el camino sin regreso. Suscríbete al canal, comparte este video con quienes conducen de noche. Hazlo antes de que tu próxima ruta no tenga retorno. Este video es una creación original, basada en relatos ficticios con inspiración real. Todo el contenido fue desarrollado con narrativa propia.